Buenas tardes, hermanos y hermanas. De nuevo un estudio bíblico basándonos en el Evangelio de Lucas, siguiendo la narración que Lucas está haciendo de la vida que le ha llegado a él a través de la tradición oral y, como no, también cosas que él toma de Marcos y de Mateo y lo plasma en su Evangelio. Sabéis que el Evangelio de Lucas se considera el tercer Evangelio escrito en la antigüedad y que en el fondo es un compendio, un resumen, no más que resumen, es coger todo el material que había y exponerlo en este escrito. Tradición oral, fuente Q, que se llama, es decir, Keller, es decir, la fuente en la que el Señor, los escritos, los itinerantes, los predicadores itinerantes, llevaban escritas sentencias, palabras, cosas que recordaban que había dicho Jesús. Todo esto se reúne en el Evangelio de Lucas, que hace, repito, un compendio de todo lo que hay. Por ejemplo, estamos estudiando en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, la parábola del sembrador, que vamos, hoy no, pero vamos a entrar seguramente, si Dios lo permite, la semana que viene. También está registrado en Mateo y en Marcos. Todo esto es interesante porque nos da una visión personalizada de cómo el evangelista veía y explicaba las cosas de Jesús. Pero hoy quiero hacer un paréntesis, precisamente para hablar del género literario que se le denomina parábola. Jesús mayormente hablaba en lo que nosotros hemos llamado parábola. Y por eso, repito, quiero hacer un paréntesis en el estudio de Lucas para hablar de lo que es, por qué, para qué y cómo el Señor usó las parábolas. Porque entonces, cuando entremos nosotros en la lectura del Evangelio y nos encontremos con parábolas, hemos de entender que la parábola está escrita en un contexto, en un ambiente social, en una época de hace 2000 años, casi nada, y que hemos de contextualizarla y vivirla hoy en día. Por lo tanto, vamos a entrar un poquito para dar unas pinceladas. No quiero ser pesado, ni quiero ser, como diría yo, muy dogmático en el sentido de que pom, no. Quiero que sea algo dinámico, que nos entretenga y que nos sirva pues precisamente para aprender y para saber aplicar a la vida todas estas enseñanzas. El griego usa la palabra parabolé y significa precisamente comparación, metáfora, símil. Las parábolas solían ser, excepto alguno, como la parábola del hijo pródigo o hijo perdido, que es bastante larga y hay varias que son largas, son normalmente relatos cortos, concisos, historias sencillas, historias que podían ser perfectamente reales o inventadas o sacadas de varias situaciones concretas para darle un sentido a la enseñanza de Jesús. Jesús en las parábolas, ¿qué hace? Pues mirad, compara. Hace una comparación, mayormente dice que el reino de Dios es semejante a, o el reino de Dios se parece a, y Jesús da como ejemplo a la gente de estas cosas, de lo que es el reino de Dios, con la intención de que lo entiendan. Sin embargo, no todos lo entendían. Incluso es muy chocante lo que leemos en capítulo 8, versículo 9 de Lucas, que dice así, dice, los discípulos le preguntaron por el significado de esta parábola al sembrador.
Él les contestó: a vosotros Dios os permite conocer el significado de esta parábola, pero a los demás les hablo por medio de parábolas, para que aunque miren no vean y aunque escuchen no entiendan. Fijaos, repito, a vosotros Dios os permite conocer los secretos de su reino a través de las parábolas, pero a los demás les hablo por medio de parábolas, para que aunque miren no vean y aunque escuchen no entiendan. La parábola tiene su secreto. La parábola tiene su clave, su llave para poderla entender. El Señor nos está diciendo que las parábolas la entienden primero aquellos que le siguen, que viven con Él, que se comprometen con Él. Fijaos que ya tenemos aquí algo interesante. Siempre se ha dicho que la parábola está para la gente de fuera, porque no, perdón. La parábola está para nosotros, los seguidores de Jesús. Porque muchas veces las parábolas no entienden la gente, porque no siguen a Jesús, porque no tienen fe, porque no se entregan a Él. Y eso es verdad. Sin una base de relación con Jesús, las parábolas pueden y quedan oscurecidas. En el fondo, es decir, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que pueda entender esto, que lo entienda. Esto lo dice Jesús, Y es muy interesante y muy importante. Lo que Jesús nos dice, que los que creen pueden entender el mensaje de la parábola. Pero al que no cree, le es difícil. Pero sigamos. La parábola pretende mostrarnos una enseñanza de carácter espiritual, pero a través de ejemplos cotidianos de cada día. Con ellas Jesús, que era, y no olvidemos, un predicador itinerante, explicaba y anunciaba su mensaje. E invita a la gente a reflexionar. Pero no lo hace de una forma, como diríamos, académicamente. Palabras técnicas, conceptos teológicos, conceptos sublimes, que a veces se nos escapa a muchos de nosotros. Sino que enseña el Evangelio a sus seguidores a través de las parábolas de forma sencilla y a nivel nuestro. Comprender o no comprender la parábola depende precisamente si creemos o no creemos en Jesús. Por eso las parábolas, creo que en aquel momento a sus discípulos los invitaba a la reflexión, y a nosotros también nos debería de provocar a la reflexión. Porque de una historia inventada, como he dicho antes, aunque es posible que pudiera ser real, evidentemente, son posibilidades que se pueden plasmar en la vida, Jesús nos dice que Dios se acerca y nos enseña. Hay parábolas, muchas, varias, con contextos diferentes. Hay parábolas sobre el mar, parábolas sobre la tierra, los sembrados, parábolas sobre banqueros, sobre ricos, parábolas de todo tipo. ¿Y por qué? Porque mirad, vemos que Jesús en el Evangelio se le considera que dominaba un oficio. Él era tecnón,
se traduce por carpintero cuando sería mejor traducir por artesano. Artesano, es decir, una persona que tenía un pequeño tallercillo, seguramente, evidentemente, de madera, porque evidentemente el material de construcción y de reparación en aquella época era la madera. Y sin embargo, el Señor conoce perfectamente todas las situaciones que vive la gente trabajadora y no trabajadora de su entorno. ¿Cómo lo sabía Jesús eso? ¿Cómo podía saber Jesús que había estado en su pueblo, en su patria, Nazaret? Pues por una sencilla razón, y permitidme que os lo explique porque es algo un poquito de historia, ¿no? Jesús de Nazaret tenía una patria chica, su pueblo, que era en Nazaret. Su ambiente se había crecido de pequeño, de adolescente, de hombre joven, había nacido en ese ambiente. Mirad, antes de nacer Jesús, los romanos habían destruido una ciudad que había unos cuantos kilómetros, 5, 6, 7 kilómetros de ese pueblo de Nazaret, que por cierto, Nazaret no aparece en ningún mapa de la época de Jesús. Habían destruido una ciudad que se llamaba Séforis. Entonces, en la época de Jesús, resulta que Herodes Antipa se le ocurre reedificar aquella ciudad y utiliza a todo el personal artesano que tenía alrededor de aquella ciudad de Séforis. Evidentemente, también está la ciudad de Nazaret. Entonces, claro, Jesús seguramente, muchos comentaristas dicen que de joven trabajó con su padre y sus hermanos en la ciudad de Séforis. Pero esto también hay que tener en cuenta que existía una escasez económica y que precisamente necesitaba la ayuda de algún pequeño campo. Entonces el Señor Jesús, su familia, es posible que tuviera un pequeño campo donde cultivar aquellas cosas de primera necesidad. Conocía el campo y su alrededor. Y entonces el Señor lo que hace es precisamente aplicar su propia experiencia de vida, para explicarnos cómo es y la llegada del reino de Dios. Hay unas 46 parábolas en los evangelios. Largas, cortas, entre ellas tenemos, por ejemplo, la del buen samaritano. Tenemos la del hijo perdido. Tenemos la de aquel banquero que se le debe dinero y perdona la deuda. Repito, tenemos un abanico precioso de parábolas sobre el reino de Dios. Y Jesús nos enseña un modelo extraordinario. A través, precisamente, lo primero que tenemos que aprender, nos enseña un modelo extraordinario para anunciar la llegada del reino de Dios. Claro, la pregunta que me hago y que debemos hacernos es, ¿podemos hoy nosotros hacer lo mismo, proclamar el evangelio de la buena noticia, de la llegada del reino, como lo hizo Jesús? Evidentemente no, porque esas parábolas, hoy en día la mayoría de las personas no las entienden. Pero sí que debemos de aprender
de esas parábolas lo que nos quiere decir, su espíritu, su fondo, su significado. Y quisiera dar algunos pincelazos sobre lo que vemos en Jesús. Cuando Él, a través de parábolas, quiere y expone las enseñanzas, repito, no académicas, sino a nivel del pueblo, como nosotros deberíamos hacer con las escrituras, por ejemplo. Nosotros hemos recibido unas escrituras y tenemos nuestro argot cristiano. Sí, tenemos nuestro argot, nuestra forma de hablar cristiana que nos entendemos nosotros. Hablamos, por ejemplo, que hemos sido justificados. La pregunta está, ¿la gente que no está en nuestro ambiente entiende la palabra justificado? ¿Se entiende la palabra redimido? ¿Se entiende la palabra expiación por nuestros pecados? Ahí está un reto que como cristianos tenemos por delante de contextualizar el Evangelio. Porque además también quisiera expresar unos detalles que debemos de aprender cuando anunciamos la llegada del reino, cuando decimos que evangelizamos, cuando decimos que proclamamos la buena noticia de Dios. Porque a veces nos convertimos nosotros en los protagonistas, cuando el único protagonista es la llegada del reino de Dios. Fijaos, Jesús nunca, al exponer la llegada del reino de Dios y expresarlo en parábolas, nunca buscó la popularidad. Ese es un tremendo pecado que puede ocurrir en según qué predicadores y en según qué evangelistas. El Evangelio con las parábolas, se enseñó Jesús con las parábolas. Lo que buscaba es una adhesión sincera y de corazón al reino de Dios. Por eso habla en parábolas. Por eso expresa en parábolas, para que la gente lo exponga. Tampoco lo hace presentando un sistema doctrinal. El Señor Jesús no encerró su evangelio en unas fórmulas concretas, en confesiones de fe, en teologías sistemáticas, en exposiciones. No, el Señor lo que hizo fue exponer el evangelio de una forma tan sencilla que quien quería seguirle lo entendía. Tampoco expuso las parábolas para aumentar el sentimentalismo de la gente. No, el sentimentalismo es bueno, pero puede ser un grave problema cuando no se cimenta en una fe también de corazón y de espíritu. Jesús tampoco con las parábolas demuestra que no quería ninguna institución. Yo lo he dicho muchas veces, aunque se me tilde de lo que sea, que no me importa, sinceramente os lo digo. Jesús no instituyó ninguna iglesia. Ninguna. El Señor no quería una jerarquía. El Señor quería que el amor, el servicio, fuera lo que guiase a la relación entre los hermanos. Las parábolas también, encontramos en ellas una gran imaginación por parte de Jesús. Él tenía la idea que quería transmitir. Entonces se inventa una historia
repito, posible o no posible, para expresar esa idea a los demás. Y fijaos que siempre las ideas de las parábolas se refieren a la vida misma. A la vida misma. Nunca, nunca a un sistema religioso. Además, con las parábolas el Señor Jesús nos está diciendo algo importantísimo, que el reino de Dios es dinámico, que se mueve, que es algo que se introduce en nuestra vida misma para darnos vida. La parábola es vitalidad de enseñanza. La parábola es un espejo donde nosotros debemos de, fijaos, no valorar nuestros conceptos intelectuales, sino nuestra propia vida. Es interesantísimo si nuestra vida cristiana, si nuestra intelectualidad teológica, si nuestra experiencia de vida fuera un reflejo de las parábolas de Jesús. Una samaritano nos está hablando del amor incluso al enemigo. La parábola que vamos a estudiar de la semilla nos está hablando de la acción de Dios en el corazón del ser humano. Tenemos las parábolas, por ejemplo, en el capítulo 15 de Lucas, que ya veremos si el Señor lo permite, de la moneda perdida, de la oveja perdida, del hijo perdido, que nos está hablando, como ya dije en su momento, de la acción de Dios, buscándonos a cada uno de nosotros para incorporarnos a su reino. No hagamos, hermanos y hermanas, no hagamos, hermanos y hermanas, repito, que el Evangelio se convierta en un método de estudio, en un método de intelectualidad, en un método dogmático, en un método jerárquico, en un método institucionalizado. El Evangelio es vida. ¿Y por qué es vida? Se puede expresar a través de parábolas. Hace tiempo, recuerdo una predicación en la iglesia, hablando precisamente de las parábolas, de la contextualización de la parábola. Hoy podríamos decir, por ejemplo, que el reino de Dios es semejante a un ordenador infectado por un virus que necesita el antivirus para ser limpiado. Que nosotros somos, como ese ordenador, infectados por el virus de la maldad, y que necesitamos el antivirus, que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, para limpiarnos. Esto es la idea. Es lo de menos lo del ordenador, es lo de menos del antivirus. Lo importante es la idea. Y en las parábolas, lo importante es la enseñanza, que es lo que está diciendo en cuanto a casuística. ¿Qué más da? Muchas de las cosas, cuando aquel hombre que le van y le pide y dice, Simón, tengo que decirte algo. Habían dos personas, y está hablando aquí, fijaos, de un banquero. Hay dos personas que le debían a uno una cantidad de dinero, uno mucho y otro poco, y él, en vista de que no lo pueden pagar, les condona la deuda. ¿Quién de los dos amará más? No está hablando del sistema capitalista, está hablando de amor y de perdón. Ese es el espíritu de las parábolas. Repito, va dirigido a la gente, a nosotros que le seguimos. Y hemos nosotros que aprender no la institución,
sino el espíritu de la parábola, de lo que es el reino de Dios, de lo que es nuestra vida. Que cada parábola que leamos a partir de ahora de las Escrituras, del Evangelio, pidámosle primero al Señor, reafirmemos nuestro seguimiento. Porque claro, fijaos, y lo repito porque es importantísima esta frase que dice, al terminar esta parábola Jesús añadió al sembrador, quien pueda entender esto, que lo entienda. No todo el mundo lo podía entender. Los discípulos le preguntaron por el significado de esta parábola. Él les contestó, a vosotros Dios os permite conocer los secretos de su reino, expresados a través de la parábola. Pero a los demás les hablo por medio de parábolas, para que aunque miren, no vean, y aunque escuchen, no entiendan. Repito, parábola ha de ser interpretada de forma metafórica, no literal en el sentido dogmático. Y la parábola solo la entenderemos si realmente creemos en el Señor y tomamos la decisión de seguirle. No quiero seguir porque se está haciendo largo el tema y es un tema que a mí, sinceramente, me está entusiasmando. Quiero al Señor que ha sido de provecho esta pequeña reflexión sobre las parábolas.